Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a entrar de lleno en el mundo de la perfumería árabe u oriental. Dentro de los muchos distintos tipos de perfumería que hay alrededor de este mundo, pues yo creo que cuando hablamos de los perfumes árabes todos tenemos algún tipo de concepto con respecto a ellos, que son personales, que son intensos, que son propios, ¿no? Con una personalidad impactante en sus aromas. O luego también tenemos esa línea de perfumes árabes que vienen a ser incluso económicos o que nos recuerdan y hacen tipo clones a perfumes ya conocidos. En este vídeo no es reseña, sino que vamos a hablar de las distintas marcas de perfumería árabe que vamos a encontrar a lo largo de todo y para conocerlas un poquito mejor y demás, y luego veremos en las reseñas cada uno de los perfumes en las reseñas en el canal, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero por la perfumería de autor, incluso alta perfumería de lujo dentro del mundo árabe, que tienen perfumes impresionantes, y después veremos algunos de esos perfumes que son más tipo clones. Vamos a empezar por una marca de perfumería que a mí me apasiona y he ido descubriendo muchos y distintos de sus perfumes, que es la perfumería de Arabian Oud. Esta perfumería viene de Arabia Saudí y se creó en el año 2012. Hoy en día, la marca de Arabian Oud la podemos encontrar con tiendas oficiales de la marca, tenemos una en Nueva York, hay una en Francia, en Reino Unido y distintos puntos desde donde distribuyen sus perfumes. Hoy en día tienen una colección muy amplia de perfumes, todos con sus características propias, tienen sus perfumistas, tienen sus creaciones que son maravillosas. Y dentro de estas creaciones encontramos perfumes que son desde algunos muy orientales, con esa característica de maderas, de cuerpo, de mucha alma árabe. Y luego, por supuesto, tienen otro tipo de aromas que son más occidentales, tienen un poco de todo. Entre ellos, desde luego, está uno de mis grandes amores que se llama Madawi, que aún no lo tengo, pero he ido probando y teniendo algunos distintos de sus perfumes que son maravillosos. Estos frascos que os estoy enseñando son todos de la casa de Arabian Oud, que además de tener lujo en lo que es su perfume interior, también nos lo representan con unos frascos que aquí no hay nada que sea todo en cadena, todo es la misma forma y ya está, sino que lo personalizan desde el frasco hasta su perfume. Son perfumes únicos, los de Arabian Oud, que son maravillosos. Por si acaso, todas las marcas os las voy a dejar escritas por abajo, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a Cajal Perfumes. Cajal también tiene una línea que son personal. Ellos vienen tienen un alma árabe, aunque su fabricación está en Francia, y están creados en 2014. Su colección no es muy grande todavía, pero es que le ponen mucho cariño y mucho mimo a cada uno de los perfumes que se van creando. Perfumes que, por supuesto, todos tienen su toquecito, ¿no? Tú los hueles y uno puedes decir es más masculino, más femenino. Por ejemplo, aquí tenemos Cajal Home y aquí tengo Jihan. Mirad, también aquí han creado como esta marca de identidad con esta estrella, estas flores, y desde luego también tienen mucha personalidad. Aquí en sus perfumes podemos encontrar ese juego de especias, maderas, ese toquecito de alma árabe. La llevan impresa en los perfumes de Cajal y yo creo que encontramos mucho de todo, y es una colección muy bonita, muy cuidada y muy mimada dentro también de lo que es la perfumería árabe de lujo, la marca de Cajal Perfumes. Por supuesto, hay muchos más, porque de estas colecciones tengo solo unos poquitos de sus perfumes, pero son maravillosos y los descubriendo. Una que es muy conocida por todos es la marca de Amouage, que esta marca se crea en Omán en el año 1983. Esta marca, hoy por hoy, sabemos que tiene muchos perfumes, muchos perfumes.
Y también encontramos un poquito de todo. Esta es un poquito esa forma que todos conocemos de sus perfumes, o esta línea o esta. Dentro de Amo Wash he probado distintos de ellos. Ha habido algunos que me han gustado mucho y otros no me han gustado nada. Hay algunos que son muy orientales, que juegan con una carga de especias, maderas, que realmente tienes que tener un gusto especial por ellos. Pero otros te das cuenta de que ya han empezado a jugar mucho con lo que son los aromas más occidentales, poniéndolos en sus perfumes, porque todo el tiempo que llevan en el mundo de la perfumería se han expandido por todo el mundo y bueno, pues encontramos todo tipo de personalidades en sus perfumes. También entra dentro de lo que es la perfumería de lujo de los perfumes árabes. Una marca muy bonita, pero sí es cierto que no es fácil de encontrar y tienes que rebuscar un poquito. Se trata de la casa de Arabesque Parfum. Esta proviene de los Emiratos Árabes y se creó en el año 2017. Fijaros, sí, todos tienen esta forma tan bonita de los perfumes, es muy árabe. Y también sus perfumes son muy árabes. Cada uno de ellos, aunque tienen una línea que sí que es muy llevadera absolutamente también por los occidentales, son aromas que tienen ese alma árabe, son muy bonitos, son muy orientales y por supuesto te tiene que gustar ese toquecito de especias, de maderas, siempre tiene un algo que te recuerda a esas 1001 noches, como sus propios frascos tan bonitos que tienen. Sé que muchos de estos perfumes aún no os los he reseñado, porque son esos perfumes de mi colección privada que ya poquito a poco os los voy enseñando. Arabesque, maravillosa. Luego también nos encontramos, aquí lo tengo, este también, oh, qué bonito. Abdul Karim Al-Faransi, así se llama su marca. Él es de religión árabe y es árabe, pero está afincado en Reino Unido. Abdul Karim Al-Faransi nos prepara unos... Bueno, yo lo conocí con los aceites de perfume. Mira. Con los aceites de perfume. Hoy en día ya sí prepara pues perfumes en aceite o de parfum y todo eso. Pero en principio viene de aceites de perfumes. Me encanta porque esos atares de perfumes. Entonces, bueno, él creó su perfumería en el año 2014 y nos creaba así, que tú tenías que aplicarte con este palito de cristal esos toquecitos de perfume y por supuesto, aquí tiene el alma del diseñador de estos perfumes que hace cosas maravillosas. Por ejemplo, el que tengo aquí es una delicia de miel, porque no sé si lo sabéis, pero no solo en el mundo de los perfumes árabes están las maderas y las especias, sino que juegan también mucho con los aromas dulces y deliciosos, siempre con ese estilo. Bueno, dentro de toda esta línea de perfumería árabe, también hay perfumes que son originales de ellos, que en un principio lo hueles y no te recuerdan a otros perfumes, pero que son de marcas más económicas, pero también muy árabes. Y precisamente el perfume de la marca Arabia nos encontramos con perfumes que, por ejemplo, este de El Camello, mirad qué chulada, es muy árabe. Nada más olerlo dices, tiene rosas, maderas, todo del mundo árabe, que son muy personales, pero no tiene por qué estar en la línea más alta de perfumería de lujo, sino que encuentras aromas personales árabes, pero dentro de los buenos precios, como Arabia. Y también probé una marca, son nuevas, que van saliendo nuevas y que son muy interesantes. La marca Privé, en este caso, este perfume también árabe que he probado. Esta marca también es muy económica y lo que voy haciendo para encontrar estas marcas es meterme en tiendas de perfumería árabe especializadas en ellas, que así rebuscas, encuentras marcas realmente que muchas no son conocidas, pero ya sabéis que me encanta ir descubriendo. Y esta es la marca Privé. Mirad qué chulísima. También, bueno, yo no sé si son clones o no, pero yo creo que la marca de La Tafa, aquí tenemos un par de sus perfumes,
que vienen de los Emiratos Árabes en el año 2014. Bueno, pues la taza, yo cuando lo pruebo creo que son muy personales de ellos. Luego siempre hay gente que los va comparando con unos o con otros aromas. Pero yo creo que la taza juega mucho con lo que son los aromas del mundo oriental, que si cuero, que si maderas, muchas especias, y encontramos perfumes que son muy interesantes, que huelen fenomenal, siempre con ese toquecito oriental. Eso, los de la taza. Más, madre mía, es que son muchísimas marcas, pero apasionantes. Mira, vamos ya entrando, ya que en la taza teníamos la duda, y otra marca que también tengo un poquito de duda, ¿de acuerdo? Y son los perfumes que están ahí, ¿no? De Montal o de Mancera. Aquí lo tengo, es que tengo muchos perfumes aquí. O de Mancera. Bueno, sabemos que, hoy por hoy lo que es tanto Montal como Mancera están afincados en Francia para lo que son las cuestiones fiscales y poder repartir y hacer envíos a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero de por sí tienen alma árabe. ¿Por qué lo pongo aquí entre la línea de lo original y la copia? Bueno, pues porque Montal y Mancera hay perfumes que los pruebas y dices, bueno, es que son muy propios, han creado sus propios aromas y eso. Pero vamos a ser sinceros, sabemos todos que tienen algunos perfumes que te recuerdan al perfume de tal perfumista, o de repente te aparece uno que dices, es que es idéntico a este otro. Entonces entran ahí dentro de un mundo. Pero son maravillosos. Dentro de lo que cabe sabemos que también están en un precio alto, es verdad, pero son muy buenos. No puedo decir otra cosa de que tanto Montal como Mancera, dentro de este mundillo de los aromas con alma árabe, son fantásticos. Eso no se puede negar. Ahora sí entramos un poquito en la franja de los clones. Y es que una marca que estoy conociendo, descubriendo, la de Amaud Parfums, también tiene aromas que unos van en su línea de ser aromas muy personales, muy ricos, porque hay aromas que son muy occidentales, que huelen fenomenal. Aquí entramos ya en lo económico. Estos tienen precios muy baratos. Entonces lo que nos encontramos son perfumes que unos van a ser muy personales de ellos, que son muy ricos, muy occidentales, y luego otros que son perfumes que sí que están inspirados y que nos van a recordar, tipo clones, a otros perfumes de la perfumería occidental muy famosos y que desde luego pues huelen muy bien y que te ayudan económicamente a tener perfumes más en la línea económica, pero que huelen muy bien, los de Amaud Parfums. Y seguimos, otra marca que tengo muchos, que voy probando muchos y que son muy conocidos, los de Al Aramein. Al Aramein ya está hoy por hoy distribuido por todo el mundo. Empiezan en los Emiratos Árabes y se crean sobre el año 2012 oficialmente, pero la casa Al Aramein ya preparaba perfumes mucho antes de estar registrados como marca. Yo los conocí por los perfumes muy baratos y económicos de estas líneas, porque son aceites de perfumes, como estamos viendo, que son una línea muy barata, muy económica. Y dentro de Al Aramein empezamos pensando, bien, tiene muchas líneas, tiene perfumes muy económicos y perfumes que además son a su propio estilo de sus perfumistas. Perfumes muy orientales, perfumes muy especiales y particulares. Perfecto. Pero luego vamos subiendo en líneas porque tiene muchísimos perfumes, muchísimas gamas de aromas y luego, por ejemplo, encontramos líneas muy baratas. Luego líneas medianas, 20 y algo, 30 y algo euros, en los que encontramos Al Aramein, que tiene unos aromas pues muy occidentales, muy fáciles de llevar por absolutamente todo. Y en esa línea tenemos de todo tipo, o sea, perfumes frutales, perfumes orientales, perfumes herbales, un poquito de todo. Y luego ya en Al Aramein subimos a la línea alta de sus perfumes, en los cuales algunos sí que nos van a recordar a lo que son perfumes que ya conocemos, pero de línea alta, o sea, perfumería nicho que nos recuerdan
aquí en algunos de sus perfumes. Estos perfumes ya sí son un poquito más altos en precio, pero tienen una calidad sobresaliente. Y en ese sentido tenemos muchos perfumes que nos recuerdan a perfumería nicho, pero que en estos perfumes han trabajado y tienen una muy buena calidad. Me gustan mucho porque al fin y al cabo, mirad, la presentación de lujo en los perfumes, más que luego, al menos en mí y en mi pareja, tienen muy buena calidad. Y en estos perfumes encontramos de todo. Alara Mine tiene una colección grandísima de perfumes. Más, porque por supuesto no hemos terminado. Seguimos con la casa de Armaf, que igualmente está súper extendida. Hoy por hoy Armaf se puede encontrar por todo el mundo y sí que entra dentro de lo económico. Económico que nos recuerda a otros perfumes. Desde, por ejemplo, aquí tenemos perfumería, desde perfumes más económicos que nos recuerdan a marcas occidentales, a otras marcas que luego sí que nos van a recordar pues a perfumería nicho. Yo creo que lo que es Armaf, mucha gente los conoce, mucha gente sabe de su línea de perfumería y es verdad, al fin y al cabo, que sí, que los pruebas y te lo recuerdan rápidamente, son más económicos que otros muchos perfumes y huelen muy bien. Y luego, por ejemplo, pasa lo mismo con la línea de Swiss Arabian. Un momentito que no vaya a tirar ningún perfume. Aquí tenemos los de Swiss Arabian. Yo tengo este, pero Swiss Arabian tiene una colección grande, grandísima de perfumes. Algunos de sus frascos son muy bonitos, muy vistosos. Yo tengo aquí un par de ellos que son más sencillos, pero Swiss Arabian también tiene una colección muy grande de perfumes y tratan de tocar realmente mucho lo que es los clones de perfumes y los perfumes que nos recuerdan a otros, ¿de acuerdo? Pero sí, dentro de lo que caben, estas últimas marcas son una forma de ahorrar y tener perfumes que nos van a recordar. Es completamente legal porque son sus creaciones y les ponen otros nombres. Así que, fijaros, hemos llegado a ver muchas marcas de perfumería en este vídeo y es un poquito de todo. Precios muy variados. Luego vosotros mismos tenéis que mirar en internet, mirar a través de Google los precios en los que se mueve cada marca en vuestro país. Y vosotros mismos también pensad qué estáis buscando. ¿Perfumes económicos? ¿Perfumes fáciles para el bolsillo? ¿O buscas un perfume árabe porque te gustan esos aromas, porque te gusta esa personalidad y quieres algo completamente especial y personal para ti? Por eso todo depende de lo que andes buscando, porque el mundo de la perfumería árabe u oriental es realmente enorme y encuentras de todo. Así que bueno, seguro que hay muchas más marcas que me he dejado fuera, pero si quieres contarnos, aconsejarnos algo especial, cuéntamelo, que yo siempre estoy abierta a sugerencias y a seguir queriendo descubrir, una apasionada de los perfumes, como seguramente vosotros, para seguir descubriendo aromas y aromas. Por supuesto, muchos de estos perfumes los tenemos reseñados, los que no, iremos reseñándolos poquito a poco. Así que amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido. Toda la información de las marcas os las dejo por abajo, los nombres escritos, por si no me he acordado de alguno, y también os dejaré las páginas web oficiales de estas marcas para quien quiera ojearlas, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.